Gloria a Dios, aleluya, bienvenidos a todos a escuchar la bendita palabra del Señor, otra prédica más que el Señor nos ha dado para su gloria y su honra. Gracias, Señor, gracias, mi Padre Celestial, bendiciones para cada uno de ustedes y de sus familias. Amén, aleluya. El tema de hoy que nos ha dado el Señor, Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad. El Señor nos está preparando, pueblo de Dios. Yo le pido al Señor que en todas las iglesias cristianas estén preparando al rebaño del Señor, porque en muy pocas iglesias, yo pienso que son contadas, que sí están preparando al rebaño del Señor. Les están hablando de los acontecimientos que se aproximan, les están hablando de cómo será la gran tribulación, pero bueno, que Dios nos ayude a todos y vamos a poner atención a la bendita palabra del Señor, porque en realidad Él nos está preparando, así es que no estamos ignorando nada de lo que va a pasar, porque su palabra y todo lo que son las profecías, todo más bien está en su palabra. Aleluya, y la palabra de Dios es Dios mismo, hablándonos a través de las Sagradas Escrituras, redarguyendo a través de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Amigos que nos escuchan, bienvenidos también a escuchar la bendita palabra del Señor, pero el Señor les está hablando a ustedes. A ustedes, a los creyentes, a todos nos está hablando. Y ya de nosotros depende en dónde queremos pasar la eternidad. Dios no manda a nadie al infierno. Quien escoge ese camino es el ser humano. De nosotros depende en dónde, ya sea si somos obedientes o desobedientes, en dónde queremos pasar la eternidad, porque hay prédicas de sana doctrina como esta y muchas que realmente estamos consagrados al Señor y no nos da miedo hablar de la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues todos los cristianos sabemos que estamos viviendo principios de dolores. Estamos en una etapa avanzada de los principios de dolores y se aproxima el arrebatamiento de la iglesia e inmediatamente empieza la gran tribulación. Aunque muchas personas piensan que la iglesia de Cristo pasará, y digo de los cristianos, porque de los que están en el mundo, pues ellos no creen nada. Pero piensan que la iglesia de Cristo pasará la primera etapa de la tribulación, o sea, los primeros 3 años y medio. Pero la palabra de Dios nos dice que la iglesia no pasará los juicios divinos de Dios, porque hemos guardado su palabra y Él también nos guardará de la hora de la prueba, como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Él nos va a guardar de la hora de la prueba, o sea, de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, a los impíos desobedientes a Dios y a su palabra. Porque hay mucha desobediencia a Dios, a su palabra y a sus mandamientos. La promesa de Cristo de guardar a los fieles de Filadelfia de la hora de la prueba es idéntica a la promesa del apóstol Pablo a los tesalonicenses de que ellos se les libraría de la ira venidera, o sea, es la hora de la prueba. Como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Y se extiende también a todos los fieles de Dios. Esta palabra de Dios y promesa a su iglesia, a nosotros, es a una iglesia que está separada del mundo y apartada para Dios. Esta palabra de Dios, aparte de que nos está advirtiendo que nos preparemos y hay una promesa a la iglesia, a los creyentes, a los que tenemos fe en el Señor. Hay una promesa que seremos arrebatados, que seremos separados de aquí. A la iglesia se nos separa del mundo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros separados del mundo y apartados para Dios. Pero el Señor nos promete que Él nos arrebatará. A una iglesia que está separada del mundo y apartada para Dios, no a una iglesia que está en el mundo
y que ya hizo la oración de fe para salvación una vez, pero no tuvo ningún nacimiento porque no hubo una regeneración, un nuevo nacimiento, nacer del Espíritu de Dios. Esa es la iglesia donde no les han predicado sobre el pecado, donde no les predican sobre Satanás, sobre la guerra espiritual que tenemos todos los creyentes, los verdaderos creyentes. Pero ahora, si a ti no te han predicado eso, ahora estás escuchando la palabra de Dios. Una iglesia que está separada del mundo y apartada para Dios. Una iglesia que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable el Señor Jesucristo. A esta iglesia y que seguimos fiel y que hemos creído en que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida, quien nos puede salvar. ¿Por qué? Porque nos sacó antes del pecado, del mundo. Todo el que está sin Cristo está en pecado, está en el mundo. Estábamos muertos en el pecado. No hay ninguno que diga que no estaba en pecado, porque todo el que está sin Cristo está en pecado. Principalmente por no creer en el que te da la vida, por no creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Ya estás pecando, incrédulo. Dice que los incrédulos no entran al reino de los cielos. Pero Él a todos los creyentes fieles y verdaderos que hemos nacido de nuevo, nos sacó de las tinieblas para traernos a su luz admirable, dice la palabra de Dios. Los creyentes, si queremos ser arrebatados por nuestro Cordero Santo Jesucristo y llegar al reino de Dios, debemos vivir separados del mundo y apartados para Dios, viviendo una vida en santificación para poder pertenecer por completo a Dios. Dios es santo. En el reino de los cielos no puede entrar ningún incrédulo. En el reino de los cielos no puede entrar ningún pecador. En el reino de los cielos no puede entrar ningún fornicario. En el reino de los cielos no puede entrar ninguna persona que esté en el mundo haciendo lo que se le dé la gana, en el que esté viviendo en la carne. No pueden entrar al reino de los cielos. Pero hoy todavía hay tiempo para todas las personas que están en pecado y que están escuchando la palabra de Dios. Por eso es bueno que compartamos las prédicas, porque así se va pasando la palabra de Dios, que es sana doctrina. Y tú no sabes a cuántas personas tú puedes ser el instrumento para que llegue la palabra de Dios y el Espíritu Santo redarguya en esos corazones y no se vayan al infierno y no se queden en la gran tribulación, que sean arrebatados. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios, de que no se pierda nadie, que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y si nosotros estamos en la viña del Señor, nosotros hay que compartir la palabra de Dios. Si ustedes no están predicando, compártanla, que el Señor mira todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos también. Santo Padre Celestial. La iglesia de Cristo debemos estar siempre en la presencia de Dios para poder estar llenos con el poder del Espíritu Santo, porque Él nos ganó con su propia sangre cuando murió y fue crucificado en la cruz. Con la sangre ha lavado nuestros pecados. Él murió para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. La iglesia de Cristo hemos creído en la verdad del Evangelio, en el único quien nos puede dar salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. La iglesia de Jesucristo tenemos un llamado a vivir una vida santa, porque Dios es santo. El apóstol Juan, al apóstol Juan se le reveló el libro de Apocalipsis. Este es el último libro del Nuevo Testamento. Es una revelación del futuro que se le dio al apóstol Juan, siervo de Dios, cuando estaba exiliado en la isla de Patmos, a 80 kilómetros del suroeste de Éfeso, a causa de la palabra de Dios y de su propio testimonio, porque él testificaba a Jesús. Él testificaba, miren, exilio es una salida forzosa, separación de una persona de la tierra en donde vive. Ahí lo fueron a aventar. Ahí lo dejaron solo. El apóstol Juan se encontraba separado del mundo. Fíjense, es una señal de lo que quiere el Señor. Separado del mundo y apartado para Dios, para Cristo Jesús.
Él no lo sabía, pero Dios tenía un propósito con él. El apóstol Juan caminó con Jesús y sabía que solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nuestro Cordero Santo Jesucristo mandó mensajes por medio del apóstol Juan a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a Laodicea. Después de esto Juan miró, dice el apóstol Juan, ahí está en Apocalipsis, después de esto Juan miró una puerta abierta. Dice que él miró una puerta abierta en el cielo y oyó una voz como de trompeta y le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante Juan estaba en el Espíritu, dice que estaba en el Espíritu, así mismo se abrirá, porque así yo pienso, se abrirá una puerta en el cielo para la iglesia fiel a Cristo y a su palabra, cumpliendo sus mandamientos. No es una iglesia que no cumpla sus mandamientos, es una iglesia que va a ser arrebatada, una iglesia fiel y verdadera, una iglesia que no pierde la fe, aunque pase por tinieblas, aunque pase por tribulaciones. Que obedezcamos sus mandamientos. Es la iglesia que va a arrebatar. El apóstol Juan estuvo en la isla de Patmos, como lo dije, por un propósito de Dios. Muchas veces nos llega tribulación a nosotros, situaciones en donde sentimos que no podemos salir, pero la fe en Jesucristo es lo que nos ayuda, porque creemos que Él nos librará de todo y nos libra. Viene tribulación tras tribulación en nuestra vida diaria, y más ahorita en estos tiempos, porque Satanás anda como león rugiente mirando a quién va a devorar. Este vino a matar, robar y destruir. ¿Y qué vino a matar y a robar y a destruir? Vino a que la mayoría o todos los cristianos nos desviemos del camino del Señor. Y ahí estuvo en la isla de Patmos, dice su palabra, pero fue por un propósito de Dios, para darnos a toda la humanidad una revelación del futuro que se aproxima. Y aquí lo tenemos en las Sagradas Escrituras, todo el libro de Apocalipsis, de Revelación. Se aproxima, Él nos da, porque al apóstol Juan se le reveló cuando le dijo, sube acá. A él se le reveló todos los juicios divinos que vienen para todas las personas que no quieren creer en Jesucristo, porque Él es el único camino para llegar al Padre. Él es la única verdad y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, estuvo ahí por un propósito, para que a nosotros, a la iglesia, a los que creemos en el Señor, nos diera la revelación el apóstol Juan, nos diera la revelación del futuro que se aproxima. Y nosotros, en base a las profecías, sabemos que Cristo viene pronto. Pero también nosotros estamos predicando el verdadero evangelio, la palabra de Dios, para que nadie se quede en la gran tribulación. Yo siempre, desde que empecé a predicar, el Señor siempre me dio todo lo que es el pecado, de lo que habló nuestro Señor Jesucristo. A muchas personas les da miedo que yo predique. A muchas personas piensan que yo voy a asustar a las personas, a la gente, a la humanidad. Pero yo le doy gracias a Dios cuando yo llego a escuchar una prédica de sana doctrina, porque ahí está el Espíritu Santo. Las prédicas que no son de sana doctrina, no se mueve el Espíritu Santo. En las prédicas que no son de sana doctrina, porque ahí está el diablo. Esconden el pecado, esconden que existe el infierno, esconden que existe Satanás. Y Satanás ni los toca porque ya los tiene ganados. ¿Para dónde? Para su reino, para las tinieblas, para el infierno. Damos gracias al Señor por la revelación que le dio el Señor al apóstol Juan, pero él tuvo que estar aislado del mundo. Él tuvo que estar ahí, como dice su palabra, exiliado en la isla de Patmos. ¡Aleluya! Así es si nosotros estamos separados, porque muchos de nosotros nos separamos para estudiar la palabra de Dios, para que no nos interrumpan, en un lugar en donde encontrar la presencia del Señor. Tú la puedes encontrar en tu casa, la puedes encontrar debajo de un árbol, la puedes encontrar en un lugar donde tú
busques la presencia del Señor, pero que lo busques con todo tu corazón. Y se aproximan cosas terribles a este mundo impío y corrupto, pero para eso nos dio la revelación del futuro el apóstol Juan. Dios nos la dio por medio del apóstol Juan, para que haya arrepentimiento y para que haya conversión, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz de Cristo, para que creamos en la única puerta de salvación, quien es Jesucristo, y para prepararnos, porque el Señor nos quiere preparar. Por eso el tema de hoy es: Jesucristo nos llama a vivir en santidad, a vivir una vida en santidad. No es una vida a medias, o no es nada más puedo vivir bien hoy y mañana tal vez ya se me olvidó, porque por nuestros frutos nos conocemos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y para todos los cristianos, la iglesia de Cristo, que quiéramos ser arrebatados y escapar de los juicios divinos de Dios, que estarán cayendo durante la tribulación, debemos separarnos del mundo y apartarnos para Dios, llevar una vida en santificación para poder escuchar a Jesucristo, como lo escuchó el apóstol Juan cuando sea el arrebatamiento. A él le dijo: sube acá. Inmediatamente el apóstol Juan lo escuchó. Y yo me pregunto, ¿oiremos la voz de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16? ¿O nada más a su voz, que será como de trompeta? ¿Oiremos la voz o si oiremos una trompeta? Porque la voz del Señor se escucha como de trompeta. Yo la escuché el 29 de mayo del 2018. Se estremecía toda mi recámara. Yo pensaba que era toda la casa y la verdad yo no lo sé porque yo estaba sola. Pero de que se estremecía, se estremecía. Ahí yo tengo mi testimonio en YouTube. Fue el primer video que yo puse ahí. Y ahí está todo lo que yo pasé, pero de todas me sacó el Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Yo quiero volver a escuchar esa voz, pero cuando sea el arrebatamiento. Y yo con todo mi corazón y sinceramente te lo digo a ti que me estás escuchando, que has puesto atención a escuchar la palabra del Señor, porque a muchos les llega la palabra de Dios, pero no la escuchan. Yo escucho mis prédicas también y muchas veces la escucho 2 veces. ¿Tengo errores? Sí tengo errores, por decir una palabra digo otra, pero no es apostasía. Yo lo he dicho, soy ser humano, pero yo escucho mis prédicas. Yo también las escucho. Porque hay cosas en donde yo digo: Señor, yo no sabía esto. Y una vez me contestó el Señor: de mi espíritu a su espíritu y de su espíritu a mi espíritu. Pues si no eres tú, soy yo quien habla. Y Él fue, yo no les miento, Él fue quien me dijo: escucha tus prédicas. Y fue cuando las empecé yo a escuchar. Y a mí me gustan, porque bien, es palabra de Dios y porque me recuerda mucho y digo, más vale que siga en el redil del Señor. ¿Ustedes creen que yo predico nada más para ustedes? No, para mí va la prédica y yo primero agarro mi parte. Cuando el Señor me está ayudando para ver qué versículos vamos a dar y todo. Yo agarro mi parte. La prédica es para todos. Yo no tengo la carrera ganada, como lo he dicho. Ningún cristiano que esté vivo tiene la carrera ganada. Ninguno. Quien la tiene ganada son todos los que ya murieron en Cristo Jesús. Ellos ya terminaron la carrera. Nosotros no. Y más vale que no nos salgamos del redil. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Pero ahí está cuando el Señor le habló al apóstol Juan. Sube acá. Apocalipsis, lean capítulo 4, verso 1. Dios nos ayude, pueblo de Dios, iglesia de Dios y amigos que nos escuchan, vengan al conocimiento de la verdad para que ustedes también sean salvos. Esta palabra es para toda la humanidad porque Cristo murió por todos, no nada más por unos. Cristo murió por todos, pero no todos quieren creer en su palabra y no todos quieren irse en el arrebatamiento porque no creen, por incrédulos. Por eso dice la palabra de Dios que todos los incrédulos no entran al reino de los cielos porque no creen la verdad de Dios, creen la mentira del diablo.
Eso es, por eso no se van a salvar muchas personas, porque son incrédulas. Prefieren tener su idolatría, hincarse ante imágenes que no tienen ni cerebro, ni ojos, ni pies para caminar, ni nada. Eso es abominable a Dios. Eso es abominable. Pero sea la voz que escuchemos del Señor, o con voz o como de trompeta, o sea la trompeta, sea o no sea, vamos a prepararnos. Pero de que viene el Señor, Él viene, porque el Señor es verdad y lo que promete lo cumple. Y todo el que venga a Jesucristo, que Él es la única puerta de salvación, que entre por Jesucristo, que lo reciba como Señor y Salvador en su vida, todos serán salvos, así como estamos los creyentes. No se fijen en cristianos que dicen ser cristianos, pero están en el mundo. Fíjense en los cristianos que por nuestros frutos nos conocemos, que llevamos una vida separada del mundo y apartada para Dios, aunque nos critiquen, aunque nos digan que somos monjas, aunque nos digan esa santurrona, ese santurrón, que nos llamen como quieran. Pero nosotros sabemos que le creemos a Dios, sabemos que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Aleluya. Y todos debemos estar preparándonos para poder ser arrebatados y entrar al reino de los cielos por la eternidad. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Hebreos, si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 12, versos 14 y 15. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice en el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Amén. Oremos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan, para que el Señor se manifieste por medio de su Santo Espíritu y tome control en esta prédica, para que Él sea quien hable a través de su palabra y por medio de su sierva. Amén. Padre amado misericordioso, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor, dándote gracias porque nos sigues preparando y sabemos que no vamos a terminar de prepararnos, Padre, pero estamos obedeciendo tu palabra. Sabemos que pronto vienes, Señor, a arrebatar a tu iglesia. Sabemos que debemos vivir en santidad. Padre amado misericordioso, por medio de tu Santo Espíritu, redarguye en cada corazón de todos los que estamos escuchando esta prédica, para que tomemos, Señor, lo nuestro, lo que nos pertenece, Señor, nos arrepientamos y sigamos, Señor, caminando en tu redil. Padre, que si nos desviamos por alguna cosa, Señor, no caigamos en pecado. Solamente, Señor, tú, por medio de tu Santo Espíritu, redargullas en nuestros corazones y nos demos cuenta lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, Señor, porque sabemos que el enemigo es el que está obrando, Señor, y nos está atacando. Pero todos estamos cubiertos, Padre amado misericordioso, con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor, y porque con esa sangre han sido lavados todos nuestros pecados. Padre, ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final, hasta que venga el arrebatamiento y podamos, Señor, terminar la meta y podamos perseverar hasta el final para poder irnos contigo, Señor. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Cordero, Señor y Salvador, Señor, ayúdanos, Señor, a que no flaqueemos. Ayúdanos, Señor, a que obedezcamos tu palabra y en cada momento, Señor, que se nos olvide o que quieramos desviar, Señor, ayúdanos y redarguye nuestros corazones, pero no nos sueltes, Padre. Por eso es, Señor, que rompemos todo yugo del diablo, Señor, nos cubrimos todos con la sangre preciosa de nuestro Cordero Santo Jesucristo, Señor, porque sabemos que la sangre de Cristo tiene poder y sabemos que es nuestra cobertura, Padre eterno de la gloria. La sangre que nuestro Señor y Cordero Santo Jesucristo derramó en esa cruz, Señor. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio
que tu Hijo amado hizo por toda la humanidad. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Aquí estamos, Señor, para amarte, adorarte, glorificarte, Señor, y santificarte, Señor. Que seamos, Señor, santos como tú quieres que seamos santos. Y santo es, Señor, estar en comunión contigo, seguir, Señor, tus pisadas y llegar contigo hasta la meta, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, para que tú estés, Señor, en esta prédica redarguyendo en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo me emociono tan solo de pensar que pronto seremos arrebatados, pero tenemos que vivir en santidad, pueblo de Dios. Amigos que nos escuchan, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. El único requisito que ustedes necesitan es el arrepentimiento. Que se arrepientan de lo que estén haciendo. No importa el pecado en el cual estén ustedes. Solamente Dios lo sabe y solamente pídanle al Señor que redarguya sus corazones, se arrepienten y el Señor, que nos ve como radiografía, Él sabe lo que tenemos cada uno en nuestros corazones. Él sabe si estás arrepentido o no. Pero el Señor te fortalece porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Para poder llevar una vida santa es porque hemos creído en el Señor y Salvador Jesucristo. Una persona del mundo no la puede llevar porque no cree y porque no ha nacido del Espíritu de Dios. Para poder llevar una vida santa es por el único camino que tenemos que seguir, que se llama Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único quien nos puede llevar al Padre. Sin Jesucristo nadie puede ser salvo. Sin Jesucristo ninguno puede tener vida eterna. Sin Jesucristo, porque Él es el único camino a seguir. Sin Jesucristo ninguno podrá ser arrebatado. Para vivir una vida en santidad, necesitamos nacer del Espíritu de Dios. Es creer en Jesucristo, venir en arrepentimiento. Amigos que nos escuchan, aceptarlo como Señor y Salvador en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lean en Juan capítulo 3, verso 3, o todo el capítulo 3. Todas las personas que no han nacido de nuevo, o sea, no han venido a Jesucristo, no lo han aceptado como Señor y Salvador en su vida, no son hijos de Dios, porque no han nacido de su Santo Espíritu, no han sido regenerados, no son salvos porque no han creído en el dador de la vida, en el único quien nos puede dar vida y vida en abundancia por la eternidad. Es Jesucristo, solamente Jesucristo. Por eso Jesucristo se menciona todo el tiempo, porque muchas veces dicen las personas: ay, es que siempre es de Jesucristo. Sin Jesucristo tú no tienes vida. Sin Jesucristo tú no tienes luz. Sin Jesucristo tú no tienes salvación. Sin Jesucristo tú no te vas en el arrebatamiento. Sin Jesucristo tú no puedes ser perdonado, porque es el único que derramó su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Es Jesucristo solamente. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque con esa sangre se lavaron mis pecados, Señor, y de todos los creyentes que hemos creído en ti. Al nacer del Espíritu de Dios somos sellados como hijos de Dios. Como sello, el Espíritu Santo se nos da a los creyentes como marca de propiedad de Dios. Esta es la cuota inicial de la herencia del creyente. El Espíritu Santo nos da sabiduría y revelación, nos ayuda a acercarnos a Dios, nos ayuda a perseverar en la vida de fe, porque en la vida de fe, si tú no tienes fe, nada puede suceder en tu vida. El Espíritu Santo nos unge y nos da poder para testificar del Señor Jesucristo. Con la ayuda del Espíritu Santo dentro del creyente, podemos seguir la paz
con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ser santo es estar separado del pecado y apartado para Dios. Es estar en comunión con Dios. Es estar cerca de Dios. Ser como Él y buscar su presencia, justicia y comunión con todo nuestro corazón. Todas las personas que están sin Jesucristo en sus vidas se quedarán en el periodo de la tribulación si no vienen a Jesucristo y no lo aceptan como Señor y Salvador en su vida. Y no son salvos, porque han rechazado. Muchos lo han rechazado, otros lo rechazan y otros lo rechazarán. Han rechazado a Jesucristo y no creen la verdad y en la verdad, ¿quién es Jesucristo? Porque Jesucristo es la única puerta de salvación. Y en la gran tribulación, como lo dije en la prédica pasada, ya no tienen oportunidad de salvarse, porque hoy estás escuchando la palabra de Dios. Y si tú no crees, te llegas a morir. Hoy, un ejemplo, a mí me puede pasar también. O sea, la vida, la muerte física va a pasar en cualquier momento. Si tú estás sin Cristo, si tú lo rechazas hoy en tu vida y mueres en un accidente, paro cardíaco, una bala perdida o como sea, te vas al infierno, dice la palabra de Dios, porque no tienes a Cristo en tu vida, porque no lo confesaste como Señor y Salvador en tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Yo soy nadie para mandar a alguien al infierno. Yo solamente predico la palabra de Dios. La santidad es lo que Dios espera al hacer de sus hijos nuevas criaturas y darnos el Espíritu Santo. Porque cuando tú vienes a Cristo pasas a ser hijo de Dios y eres nueva criatura en Cristo Jesús. Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó su salvación en Cristo, como dice en Efesios capítulo 1, verso 4. Cristo también quería que fuera santo su pueblo cuando vino a la tierra. Mateo capítulo 1, verso 21. Nuestro Señor Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero no todos quieren ser salvos porque lo rechazan, no creen. Y lo vuelvo a repetir, los incrédulos no entran al reino de los cielos. El pecado es el peor enemigo del ser humano. Destruye su vida y su alma. Y el autor del pecado es Satanás. Satanás se deleita destruyendo en el infierno las almas de los pecadores que han sido desobedientes a Dios y a su palabra. Este te incita al pecado. Vean cómo engañó a Eva. Satanás nunca va a venir a forzarte en nada. Te incita. Se viste como ángel de luz, pero no es ningún ángel de luz. Así como le creyó Eva a la mentira al diablo. En Mateo capítulo 10, verso, porque muchos no creen que hay infierno, y miren, en Mateo capítulo 10, verso 28, Jesús le dijo a sus discípulos y a todos nosotros, porque esta es palabra del Señor. Les dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Y temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. El infierno es un lugar de tormento, de castigo reservado para los impíos. La Biblia, impíos, como lo dije en la prédica pasada, son todos, aunque no anden haciendo, matando, robando, violando, todo eso, pero si tú estás sin Cristo, la Biblia te llama como impío también. Así es que el infierno es un lugar de tormento, de castigo reservado para los impíos. La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte, continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo, el infierno. Nuestro Señor Jesús enseña que hay un lugar de castigo para los que están condenados delante de Dios. El infierno es la muerte primera en donde han llegado todas las almas de los impíos, los desobedientes, los que se deleitan en el pecado, obedeciendo al diablo y desobedeciendo a Dios. Y esta es la primer muerte.
Y millones de almas van a seguir cayendo todavía al infierno por desobedientes a Dios y a su palabra, por no creer la verdad de Dios y por creer la mentira del diablo. Durante los 7 años de tribulación, con los juicios divinos, destruyendo esta tierra que nosotros miramos ahora, todo esto se estará destruyendo. Vean cómo está ya el mundo en colapso. Está tremendo ya todo. Santo Padre Celestial, los juicios catastróficos de Dios incluyen un sacudimiento físico del mundo, un cataclismo cósmico y una gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra. Estos van a ser los juicios, los que van a estar cayendo. Ahorita ha habido muchos, pero eso es como una advertencia. Se va a destruir todo, pueblo de Dios. No te preocupes por todos los millones que tú tengas, mansiones, carros de los mejores. Todo eso se va a desaparecer. La salvación de tu alma es por lo que te tienes que preocupar, no por lo que se va a desaparecer. Eso es pasajero. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva porque todo se va a destruir durante los juicios de Dios. Va a haber una gran oscuridad y terror para los habitantes de la tierra, los que se queden en la gran tribulación. Y esto no es el final de la tribulación. Todo esto apenas empieza lo que yo les estoy diciendo, que se va a ir destruyendo. Miren, en cuanto pase el arrebatamiento, dice la palabra de Dios, cuando Cristo tenga a su iglesia en el aire, es un sacudimiento físico del mundo. Empiezan a caer los juicios. Ay, Señor amado, yo no quiero quedarme, amigos que nos escuchan, pueblo de Dios, iglesia de Dios, y yo por eso predico la verdad. Aparte que si yo no predicara la verdad, entonces me quedaría por apóstata, por hereje y por no predicar la palabra completa. Porque yo sé que muchos predican y no dicen todo bien. ¿Sabes qué? Tienes que andar en santidad. Esto que estás haciendo no está bien. Yo me he llevado muchos problemas. Yo a nadie mando ni a nadie forzo. Yo les hablo que lo que están haciendo no está bien. De una manera bien. Y los que me conocen porque así yo les digo, esto que estás haciendo no está bien ante la presencia del Señor. Yo no les hablo como que yo fuera, como que yo ya tuviera la carrera ganada. Yo les hablo porque es la palabra de Dios y porque yo quiero que ninguno se quede en la gran tribulación. Que Dios nos ayude a todos. Ayúdanos, Señor Padre Eterno. Miren, desde que se abren los 7 sellos, pongan mucha atención ahí están en Apocalipsis, el capítulo 6. Y creo que sí es ahí, déjenme ver aquí para no darles equivocado. Cuando el apóstol Juan ve que se abren, dice, los sellos, Apocalipsis capítulo 6 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, dice el apóstol Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Si es aquí, lean en Apocalipsis capítulo 6, ahí vienen cuando se abren los sellos, cuando el apóstol Juan mira a Jesucristo, él es quien abre los sellos. Y todo esto es tremendo. Miren, en Apocalipsis, no lo iba a leer y aquí ahorita el Señor me lo puso. Aquí tengo la Biblia, por supuesto.
En Apocalipsis capítulo 6, verso 12, dice el apóstol Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Vean cómo va a estar todo, que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, vean, yo no lo estoy inventando. Los reyes de la tierra está en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 en adelante, dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Vean cómo ahorita, quieren quitar la identidad de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Pero en ese tiempo, Dios les revela quién es Él, el Cordero Santo Jesucristo, el Dios Todopoderoso y Eterno, que lo rechazaron, que lo maldijeron, que se deleitaron en el pecado, que asesinaron, que hicieron de todo. Vean cómo van a estar. Y ustedes sigan leyendo, porque todo eso va a ser terrible. Por eso es que yo en lo personal hablo de mí. Yo predico, tengo un llamado del Señor y yo predico la palabra del Señor, porque yo no me quiero quedar y yo quiero que tú tampoco te quedes, que tu alma sea salva. Y si tú, como dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú vienes a Jesucristo, tu familia la bendice el Señor para que todos sean salvos también. Eso está en la palabra de Dios, eso es una promesa de Dios. Aleluya. Así es que ustedes pueden leer ahí. Y en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, se abre el séptimo sello. Miren, dice el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio, dice el apóstol Juan, cuando el Señor Jesucristo abrió, dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Para que ustedes vean. Ahí es la apertura del séptimo sello, es la apertura de las 7 trompetas. El séptimo sello, por eso se hizo silencio. La apertura del séptimo sello inicia el juicio de las 7 trompetas. O sea, de los juicios de las trompetas son el séptimo sello. Los juicios de las trompetas son parciales. Están en los capítulos 8 y 9 y después también se van al 11, capítulo 11, de aquí de Apocalipsis estamos hablando, y versículos del 15 al 19. Mientras que los juicios de las 7 copas son más severos todavía, porque vienen más fuertes. El juicio de la séptima trompeta anunciará el juicio de las 7 copas. Y el silencio en el cielo se debe al horror de los juicios venideros contra el pecado. Ahí es, porque Dios ha querido salvar a la raza humana, su creación, por medio de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no toda la gente quiere creer. Y todos los que son incrédulos y no quieren creer en la verdad de Dios, se van a quedar, pueblo de Dios, y eso es terrible. Ustedes no se imaginan todo lo que ustedes han visto y el dolor que nos da cuando vemos algo.
Es dolor como que nos estuviera pasando a nosotros. Imagínense todo lo que viene. Imagínense, por eso, miren, lean el capítulo de Apocalipsis, capítulo 8, que vienen todas las primeras 4 trompetas ahí. Miren, y se los voy a leer rapidito. El primer ángel tocó en Apocalipsis capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Todo va a estar contaminado. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella y ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Verso 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Padre amado. Y miré y oí a un ángel volar en el verso 13. Volar en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esto es triste, de verdad, esto es triste. En el capítulo 9 de Apocalipsis, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Por eso dice el ay, y para el ay es tremendo, es juicio grande. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo y la tierra, que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra. ¿Ustedes creen que va a ser fácil la tribulación? Pueblo de Dios, amigos que nos escuchan, ¿quieren quedarse? Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol. Todo eso que salieron langostas son demonios, ¿ok? Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y quiénes van a tener nada más el sello? Los que reciban a Cristo, lo vimos la prédica pasada, los que reciban a Jesucristo en la gran tribulación, que nunca habían escuchado la palabra de Dios. Dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen, o sea que los van a atormentar 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Todo esto ya lo vio el apóstol Juan. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Son los juicios de Dios, son los juicios de Dios. Por desobedientes y por no aceptarlo en un día como hoy.
no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Vean cómo eran, son demonios, todos monstruos. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, demonios. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles caídos, demonios, que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis versos 9 y vamos al verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice el apóstol Juan. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerte la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Esto es terrible, esto es terrible. De verdad que si no escuchan la palabra de Dios y no se preparan o no nos preparamos, el Señor nos lo está advirtiendo. Apocalipsis 9, estamos en el capítulo 9, el verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, para todos los que adoran imágenes. Imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, ni aún así. Pero ya no les voy a leer más. Seguimos aquí, nada más que yo realmente sentí, realmente de verdad, sentí leerles estos juicios que venían ahí. Yo sentí en mi corazón, y de verdad que Dios nos ayude, porque sin santidad nadie verá al Señor. No hay arrebatamiento si tú y yo no vivimos en santidad. Así es que todo esto es terrible. Y como lo dije, los impíos que se queden en la tierra cuando los creyentes seamos arrebatados, experimentarán el terror y la desesperación al tratar de correr y esconderse, pero de Dios ninguno podremos escondernos, ni antes, ni ahora, ni después, ninguno. Todos nos está llegando a todos palabra de Dios. Y si nosotros no queremos hacer caso de todo esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nos vamos a desviar. Si nosotros como creyentes no ponemos atención a la palabra de Dios, no obedecemos, Jesucristo nos está llamando a vivir una vida en santidad, pero nosotros no lo hacemos, entonces nosotros estamos rechazando la palabra de Dios. Y entonces después, ahí en la gran tribulación, se queda uno, porque si no vivimos en santidad nos quedamos, me incluyo yo, nos quedamos.
Yo todavía estoy en esta carne. Nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado. El cuerpo será glorificado si nos vamos en el arrebatamiento. Pero aquí les leí todo esto. Así es que todo esto que yo les leí, esto está, nos está advirtiendo, nos está diciendo el Señor, no se queden. Él quiere que todos nos salvemos. Preparémonos, Iglesia de Cristo, sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El tema de hoy, Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad, porque si no vivimos en santidad, nadie veremos al Señor. No hay vida eterna y no queremos quedarnos en la gran tribulación. Yo les leí muy poquito de todos estos juicios. Yo ahí en YouTube, búsquenme como Lourdes Monroy, yo tengo todas las prédicas sobre las trompetas, las copas de ira, todo esto, están ahí las prédicas. Todo lo de Apocalipsis, todo lo que se viene, ahí hay prédicas. Para la gloria de Dios, no para gloriarme yo. Yo no sé nada y soy nadie sin la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Vivamos en santidad, porque si no, no hay vida eterna. Y todos no queremos quedarnos en la gran tribulación. Todos queremos ser arrebatados. Pero si queremos ser arrebatados, vivamos su palabra, estar en paz con todos. Si necesitamos pedir perdón al hermano, al vecino, al prójimo, debemos hacerlo. Si decimos, yo no tuve la culpa y me dejó de hablar, es él o ella quien tiene que pedirme perdón. Miren, Dios nos habla hoy, por medio de su palabra. Ve tú, sigue la paz con las personas que te dejen de hablar. Yo lo he hecho. Yo he tenido personas que de la nada me dejan de hablar. A mí me dejan de hablar porque no les gusta que les esté hablando de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? Yo me estoy preparando. Yo les pido perdón. Yo les digo, si en algo te he ofendido, perdóname. Pero todo está bien. Y de verdad que yo no guardo nada en mi corazón. El Señor sabe que mi corazón está limpio. Yo sé de muchas personas que hablan de mí, me apuñalan por detrás y de todo. No digo con cuchillo, ¿verdad? Pero de todo. Pero ¿saben qué? Si tenemos el amor de Cristo dentro de nosotros, si nosotros pedimos perdón a Dios por los errores que cometamos, ¿por qué no vamos a perdonar también a otras personas? Yo siento amor por esas personas. Y yo he pedido perdón. Discúlpame si en algo te ofendí. No me ha hecho nada. Pero pues entonces, ¿por qué no me hablaba? Pues yo no lo sé. Pero es por la palabra de Dios. Yo la verdad que sí, mucha gente o le corta la vuelta o cuando me ven, pero yo saludo a todos y los amo en el amor de Cristo. Y el Señor sabe mi corazón. Yo no era así, pero Cristo vive en mí. Entonces tengo el amor de Cristo. Pueblo de Dios, amigos que nos escuchan. El Señor quiere que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, pues, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, que fue lo que leímos, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Cuando nacemos del Espíritu de Dios, somos transformados, somos regenerados, somos hijos de Dios. Vivimos en santidad si queremos ser arrebatados. Por eso debemos seguir el camino de Jesús. Vivir en santidad es separarte del mundo y apartarte para Dios. Cuando hay un nacimiento, voy a hacer aquí un poquito de hincapié. Cuando hay un nacimiento verdadero en un hijo de Dios, una conversión verdadera, cuando existe eso, nosotros estamos regenerados. A nosotros no andamos en el mundo, no nos gusta la música del mundo, mucho menos te vas a fiestas mundanas. No nos gusta alguna película que puedan estar viendo. Yo no veo televisión, el Señor lo sabe, yo no tengo ni televisión, pero que tú llegas a una casa o están mirando ahí algo, eso, no, yo no soporto. Desde que yo me convertí en Jesucristo, yo ya no veía televisión, yo no escuchaba música mundana, el Señor me fue preparando. Y cuando yo lo acepté, entró el Espíritu Santo en mí, entró Cristo en mí.
Yo no soporto ver nada que sea de violencia o algo. Yo no tengo televisión, pero tengo familia, que muchas veces llegas y visitas a alguien y entonces en la televisión están viendo eso. Yo una vez les dije, discúlpenme, pero yo no soporto esto, con permiso, no lo puedo, mi espíritu no lo acepta. Esa es una conversión. Yo escucho todavía cristianos que se les salen malas palabras. Necesitan morirse de nuevo para poder ser que se reconcilien con el Señor y nazcan de nuevo. Que se mueran y nazcan de nuevo. Estamos hablando espiritualmente. Porque un verdadero nacimiento es diferente. Tú ya no andas en nada del mundo. No te gusta andar en nada de las cosas del mundo de las que tú hacías antes. Fiestas mundanas, todo eso. Yo tengo familia, yo doy este testimonio y aunque me escuchen, los amo en el amor de Cristo. Tengo familia. Yo me gozaba con mi familia, primos, todos cuando hacíamos comida, porque todos llevábamos algo, comida, nos juntábamos y todo. Pero ¿saben qué? Cuando yo me convertí en Cristo Jesús, mi espíritu rechazó todo eso. Todo eso lo rechazó. Porque había bebidas. Las personas que me conocen saben que yo no tomo. Yo no bebía, pero nos divertíamos por las cosas que sacaban de los abuelos, y estoy dando este testimonio porque es verdad. Este es testimonio de mí, que sacaban de los abuelos, cómo eran los abuelos, cómo los regañaban o cómo los castigaban o cosas así. Nos reíamos y de todo. Pero cuando yo me convertí a Cristo, yo no sentí volver a estos lugares así. Y eso que nada más éramos familia. Yo doy mi testimonio. No es que yo no los ame, los amo en el amor de Cristo. Yo quiero que vengan al conocimiento de la verdad para que sean salvos. Pero desgraciadamente lo toman a uno como de loca. Como, esta ya es una monja. Yo soy criticada por mi propia familia. Me han dejado de hablar también. Pero bueno, si a Cristo no lo conoció el mundo, dice su palabra de Dios, si a mí, dijo Jesucristo, si a mí no me conocieron, tampoco van a conocer a ustedes. Porque a él lo despreciaron. No lo conocieron, no quisieron conocerlo. Tampoco va a ser a los cristianos. Estoy hablando de cristianos fieles y verdaderos. Porque en realidad yo he visto cristianos que siguen en el mundo, siguen en sus fiestas mundanas, tradiciones mundanas y de todo. Dios los cuide y los bendiga y yo solamente oro por ellos. Pero un verdadero nacimiento es cuando el Espíritu Santo ya no te deja hacer lo que hacías antes. Es cuando ya dejas todo lo del mundo y ya nada más te llama la atención las cosas del Señor. A mí no me gustaba leer libros, ni me gusta leer libros. Pero la Biblia es como que fuera un imán para mí. Mi Biblia me gusta leerla. Esa es la palabra de Dios. Esa es la luz de Cristo. Es cuando dejamos la carne, dejamos todo y ya vive Cristo. Ya no vivimos nosotros más, Cristo vive en nosotros. Ese es un verdadero nacimiento. Ahora, ¿yo soy perfecta? No, soy imperfecta. Yo cometo muchos errores todavía, pero siempre estoy en comunión con el Señor, siempre lo busco. Yo no ando en cosas mundanas. Por eso el enemigo persigue a todos los que estamos así y nos ataca por un lado y nos ataca por el otro y nos ataca por el otro, pero de todas nos saca el Señor. Y el Espíritu Santo redarguye en nosotros y nos avisa muchas veces los ataques del diablo. Gloria a Dios, aleluya. Eso es cuando nacemos del Espíritu Santo, somos transformados, regenerados, somos hijos de Dios, vivimos en santidad. Y la santidad es la que nos lleva a ser arrebatados. Debemos seguir siempre el camino de Jesús, debemos amar a nuestro prójimo para predicarles, no importa que nos cierren la puerta, no importa que se desvíen de nosotros, nos dejen de hablar, pero ya sembramos una semillita ahí.
Y como dice la palabra de Dios, debemos perdonar 70 veces 7, o sea, todo el tiempo. Debemos reflejar que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, porque por nuestros frutos nos conocemos. Si somos hijos del Altísimo Dios Todopoderoso y Eterno, debemos seguir sus pisadas, debemos vivir su bendita palabra, no vivir como el mundo vive. Si tenemos alguna raíz de amargura, porque la raíz de amargura se describe que así como de modo metafórico, el espíritu y la actitud están caracterizados por odio y resentimiento. La amargura es un sentimiento de ira, de dolor, falta de perdón. Tal vez no has perdonado o tal vez tienes que perdonar a alguien. Falta de perdón que puede ser causado por diversas situaciones, como la pérdida de un ser querido, la ruptura de una relación o la injusticia. Todo esto es considerado pecado, es fruto de la carne, que puede esclavizarnos. Y ninguno que esté en pecado puede ser salvo y entrar al reino de los cielos. No hay arrebatamiento si tú y yo no vivimos en santidad. Así es que hoy suelta todo lo que te impida ser salvo e irte en el arrebatamiento. Necesitas ser libre del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Porque cuando la gente está en pecado, están esclavizados. Santo Padre Celestial, bendito Rey. El tema de hoy, Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Nuestro Cordero Santo Jesucristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de los pecadores, al llevar sobre sí el castigo por el pecado de todos. El propósito de esta muerte expiatoria fue para que los creyentes, los que creemos en Cristo y agradecemos a su sacrificio, porque es darle gracias por el sacrificio que hizo por nosotros sin merecerlo nosotros. Entonces, nosotros agradecemos eso, pero quedamos completamente libres con el sacrificio de Cristo. Quedamos libres de la culpa, de la influencia del pecado y de la esclavitud de Satanás. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo un camino por el cual se pudiera volver a Dios conforme a su justicia y recibir la gracia para llevar una vida justa delante de Él. Pedro emplea la palabra sanados. Cuando dice por cuya herida fuisteis sanados, quiere decir salvados, salvos. Es por su muerte que somos salvos. En Colosenses capítulo 2, verso 15, que ya lo hemos leído en otras prédicas, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así triunfó nuestro Señor Jesucristo. Por eso niegan la resurrección de Cristo los impíos. Amén. Cristo murió por nosotros para librarnos de la condenación. Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Efesios capítulo 6, verso 12. Jesucristo, el Hijo de Dios, obtiene la victoria sobre el mundo y la tentación y posee el poder para hacer la guerra contra las fuerzas espirituales de maldad. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese poder y todos tenemos que apoderarnos del poder que nos dio el Señor al morir en la cruz. Con la sangre preciosa de Cristo, o sea, con su muerte expiatoria, obtenemos la redención. Los creyentes la obtenemos la liberación de la esclavitud del pecado. Como dice en 1 de Pedro capítulo 1 verso 19, Efesios capítulo 1 verso 7 y Hebreos capítulo 9 verso 14, para que ustedes lean. Hay creyentes que aún no han sido libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Deben morir a la carne y nacer de nuevo. Es lo que yo les estoy diciendo, porque yo veo muchas cosas todavía. Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad. Si tú tienes alguna raíz de amargura, como lo que les dije hace rato, sufrimiento o de injusticia, o resentimiento, o dolor,
o falta de perdón u odio hacia alguien que te ha hecho daño, hoy necesitas entregarle todo a Jesucristo, quien murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Él ya lo hizo todo en la cruz y la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Jesucristo. Sin el sacrificio de Cristo nosotros no pudiéramos hacer nada. Pero hoy es el día de ser libre del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Hoy es el día de venir a Cristo y reconciliarte con Él. Hoy es el día de entregarle tu vida a Jesucristo, ser una criatura nueva, nacer de su Santo Espíritu y de ser creación de Dios, pasar a ser hijo de Dios o hija de Dios. ¡Aleluya! Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Padre eterno misericordioso, Dios todopoderoso, cubro con la sangre de mi Cordero Santo Jesucristo a todas las personas, Señor, que tienen dentro de ellas alguna raíz de amargura. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, declaramos que son libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Amén, aleluya, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder. Declaramos amor y paz dentro de ellos para que sean libres en el nombre de Jesús. Se rompe todo yugo del diablo en el nombre de Jesús, Señor. Cualquier cosa que tengan, Señor, cualquier situación se rompe en el nombre de Jesús, Padre, y son libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. La sangre de Jesucristo tiene poder, Padre. Señor, ayúdanos a todos. Padre Dios eterno, Dios todopoderoso, mi Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que con la sangre, Señor Jesucristo, que tú derramaste en esa cruz del Calvario, Señor, con esa sangre nos cubras y nos limpies de toda, Señor, de todo detalle, de toda hojarasca, de todo lo que pueda estropear nuestra santidad, Señor, que pueda estropear nuestro arrebatamiento, Padre, el arrebatamiento que tú nos ofreces a todos los que estemos en obediencia a ti y viviendo en santidad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor y Cordero Santo Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Por la sangre del Cordero, pueblo de Dios, iglesia de Dios, nosotros somos libres de la esclavitud, del pecado, del mundo y de Satanás. Si tú estás enfermo o enferma, hoy es el día de tu sanación. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en todo tu cuerpo, porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Si tú estás en pecado, arrepiéntete, porque hoy es el día de ser libre del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. La demora del retorno de Cristo, porque a mí me han preguntado, por eso el Señor siempre quiere que nosotros hablemos todo con la verdad. Ay, dicen que viene y viene, pero son gente del mundo. Y nada, por eso no creemos. Pero eso es mentira. No creen porque los tiene esclavizados Satanás. Porque la demora del retorno de Cristo para arrebatar a su iglesia está relacionada con la predicación del Evangelio del Reino a todo el mundo. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio y desea que nadie se pierda eternamente. El que rechace la gracia y la salvación de Dios seguirá perdido. Y su destino es muerte eterna, porque solamente hay dos caminos. El camino para seguir a Jesucristo y el camino de las tinieblas con Satanás. Pero hoy es el día en que tú vas a ser libre si tú quieres. Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad. Estamos en los últimos tiempos de que se termine su gracia. Amigos que nos escuchan, Dios quiere que quiten toda la idolatría y sus abominaciones, y Él les dará un corazón y un espíritu nuevo dentro de ustedes, porque solamente un corazón de piedra no es transformado, pero hoy te lo da el Señor en el nombre de Jesús, un nuevo corazón. Ezequiel profetizó que el pueblo en el Antiguo Testamento, que el pueblo sería capacitado por el Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¡Aleluya!
Ezequiel capítulo 11 versos 18 y 19 dice, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén, aleluya. El Espíritu Santo de Dios, con todos sus dones y su obra, está hoy a disposición de todos los que le ponen su fe en Jesucristo, o le ponemos nuestra fe en Jesucristo. Hoy les habla Dios a todos los amigos, personas que no tienen a Cristo Jesús en su vida, en su corazón. Hoy es el día para que lo confieses con tu boca, que Jesús es el Señor, y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y serán salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Muchas personas todavía piensan que tienen tiempo. Despierten ustedes que duermen. Las profecías se están cumpliendo. El cielo no está en silencio. Todos los creyentes hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Hemos muerto a la ley como medio de salvación, y ahora vivimos por medio de Cristo para Dios. Tenemos fe en Cristo, vivimos en íntima unión con Él, en la muerte como en la resurrección por nuestro Cordero Santo. Y debido a la salvación de Cristo, el pecado ya no nos domina. Pero todo aquel que sea cristiano, sea honesto con Dios, doble rodilla. Si tú eres un cristiano tibio que todavía te llama, la atención, el pecado, sé honesto con Dios, que el Señor ya conoce todo, y pídele que te ayude. Y te cubrimos con la sangre de Cristo Jesús para que tú seas libre del pecado del mundo y de la esclavitud de Satanás. Debido a la salvación en Cristo, todo creyente debemos estar así, que el pecado ya no nos domina. Los que hemos sido crucificados con Cristo ahora vivimos con Él en su vida resucitada. Ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, como dice en Gálatas capítulo 2, verso 20. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece por medio de su Santo Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, pueblo de Dios, hermanos cristianos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros, como dice en Gálatas capítulo 5, verso 25. Jesucristo nos llama a vivir una vida en santidad. La santidad no es una opción, es un deber, es una obligación, es obediencia a Dios para poder ser arrebatados y no quedarnos en la gran tribulación. El arrebatamiento es la bendita esperanza para no quedarnos en la tribulación. Es la esperanza que tenemos todos los creyentes, los hijos de Dios, para que podamos ser arrebatados. Pero si tú no tienes a Cristo Jesús, vamos a hacer la oración de fe para salvación, para que tú confieses a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, y pases de ser creación de Dios a ser hijo de Dios, y en cualquier momento que suceda el arrebatamiento, tú te puedas ir y escapar de la gran tribulación, y puedas compartir tu testimonio, la palabra de Dios, con tu familia. Porque hay promesas. Mi casa y yo serviremos a Jehová Dios de los ejércitos. Y tu casa y tú, si tú tienes hijos, si tú tienes familia, padre, madre, si tú tienes la familia ahí, tienen promesas, pero tú tienes que empezar. En el nombre de Jesús lo declaramos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Y damos gracias al Señor por esta prédica. Vamos ahorita a hacer la oración de fe para salvación. Prepárense, solamente tienen que arrepentirse. No importa si tú le sirves al diablo, si tú eres un satánico, si tú haces hechicería, brujería, lo que quieras. Pero si tú ya el Señor tocó tu corazón y Él es porque Él quiere salvarte, Él te va a salvar, Él te perdona y tú vas a ser salvo, tu casa y tú van a ser salvos. Y para que puedan entrar en el reino de los cielos, se van en el arrebatamiento y no se quedan en la gran tribulación. Amén. Aleluya. Ahorita vamos a hacer la oración de fe para salvación y luego voy a poner una alabanza de la sangre de nuestro Cordero Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Padre, van repitiendo. Bueno, pero primero voy a dar gracias. Señor, te damos gracias por esta prédica, por esta palabra que nos has dado a todos, mi Padre Celestial. Aquí estamos ante tu divina presencia, Señor. Gracias por redarguir en nuestros corazones. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque nos estás preparando. Señor amado, te damos gracias y gracias por redarguir en los corazones, Señor, de las personas que van a hacer la oración de fe para salvación, por este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Voy a hacer la oración de fe para salvación y ustedes la van repitiendo. Y luego ya hago una oración corta para ustedes y ponemos la alabanza de la sangre de nuestro Cordero Santo para todo el que quiera escucharla. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Repítanlo, los que van a hacer la oración de fe para salvación, pero el requisito es arrepentimiento. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Hoy quiero caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Todos los que hicieron la oración de fe para salvación pasaron a ser, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasaron de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Como dice en el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Señor, te damos gracias por estas almas que tú has ganado para tu reino. Cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Úngelos, Señor, con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia, Padre. Guíalos a una iglesia, Señor, a donde los sigan preparando y sigan edificándose para poder llegar a tu reino, para poder ser arrebatados. Señor, bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Bendiciones para todos y pues aquí está la alabanza de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu
sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. He sido marcado con tu sangre, he sido lavado de todos mis pecados con la sangre del Cordero. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. Fue tu sangre que me limpió, fue tu sangre que me sanó, tu sangre me dio vida y sanó todas mis heridas. Fue tu sangre que me salvó, fue tu sangre que me compró, la sangre del Cordero, tu sangre carmesí. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero.